Buenas tardes, mi nombre es Julio César Henao Batista, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Los Libertadores de Venezuela. El día de hoy quiero socializarles eh, el tema de la educación comparada, nexo entre la teoría y la práctica, en la cual hace parte de la unidad curricular denominada educación comparada y tiene como tutora a la doctora Moraima Esteves. Desde su génesis, la disciplina pedagógica ha actuado como un nexo educativa, brindando la oportunidad de poder observar los sistemas, políticas y procesos desde múltiples posiciones y contextos. Tal como revela muy bien McLaughlin 2004, un enfoque filosófico de la educación necesita una dimensión comparativa y que un enfoque comparativo de la educación necesita de una dimensión filosófica. Más allá de las cifras, este enunciado invita a aceptar el hecho de que la comparabilidad no consiste estrictamente en cotejar cifras o estructuras, sino en reflexionar sobre los supuestos, valores y diseños que sustentan los sistemas educativos. En este sentido, la educación comparada transciende de la mera observación para convertirse en un instrumento crítico de comprensión y transformación. El marco heurístico y la diversidad de enfoques en cuanto a este tema, uno de los aportes fundamentales de la educación comparada es proporcionar un marco heurístico que permita analizar la diversidad de los sistemas educativos y al mismo tiempo visibilizar las similitudes estructurales y funcionales entre ellos. Así, en el ámbito latinoamericano, Navarro Leal 2015 plantea que la educación comparada, como todos los campos disciplinarios, ha evolucionado con diferentes formas de pensar, abordar y construir sus sujetos de investigación y análisis, que se nutren de diferentes tradiciones epistemológicas que conviven en nuestros tiempos. No existe un único modelo o paradigma de comparación. Coexisten diferentes maneras de entender la disciplina. Para la práctica educativa en Colombia, esto implica que el docente investigador debe asumir la pluralidad epistemológica, por ejemplo, entre enfoques cuantitativos, cualitativos e históricos al momento de plantear comparaciones, evitando la tentación de homogeneizar contextos y reconociendo que el marco latinoamericano posee diferentes matices y discontinuidades y especificidades. Ahora, en cuanto a la innovación contextualizada, la educación comparada desempeña un papel de estímulo a la innovación y a la praxis contextualizada. Mediante la comparación se pueden identificar buenas prácticas, rutas de mejora y lecciones pertinentes, pero también advertir sobre los límites de la transferencia mecánica de modelos. En este orden, la indagación comparativa permite interpretar la praxis local, por ejemplo, la experiencia de la educación rural en Colombia, la descentralización o la equidad educativa a la luz de dinámicas internacionales, sin perder de vista la singularidad del contexto. Al comparar no se importa un programa completo, sino que se analizan como, elementos como cómo se estructuró una política en otro país, qué factores de éxitos o de bloqueo hubo, qué guardan de relación o de diferencia con nuestro sistema colombiano. En este sentido, la educación comparada nutre la práctica docente al abrir horizontes, pero exigir adaptación crítica. En relación a las metodologías, la educación comparada es capaz de proporcionar poderosas metodologías para la caracterización de fenómenos educativos, incluso más allá del localismo, la localidad. Por ejemplo, la revista Comparative Education Review se define como la revista insignia que investiga la educación en todo el mundo en el contexto de las fuerzas sociales, económicas y políticas que dan forma a la práctica y a la política educativa. Este posicionamiento ilustra
que comparar implica explorar la intersección de lo educativo con lo sociopolítico, lo cultural y lo histórico y lo económico, claro. Para una investigación doctoral en Colombia, este enfoque permite situar el sistema escolar, la política ministerial o la reforma pedagógica no solo como hechos nacionales aislados, sino como parte de dinámicas globales y regionales. Surgen estos interrogantes: ¿cómo interaccionan los acuerdos de internacionalización, las políticas de evaluación global y los organismos multilaterales y las resistencias locales? Ahora, en los desafíos críticos que tiene la educación comparada, pues esta también enfrenta retos críticos que la práctica investigativa latinoamericana debe atender, como advierten Acosta y Ruiz 2017. El campo de la educación comparada se estructuró entre países que se modernizaron tempranamente y países latinoamericanos. Los elementos comunes incluyen la noción de transferencia en la configuración de los sistemas educativos, la relativa debilidad de la educación comparada como campo académico, explica en parte las diferencias en su desarrollo en la región versus otras partes del mundo. Este señalamiento exige que en el contexto colombiano se reconozca que la comparativa en América Latina no solo ha importado modelos, sino que ha estado marcada por relaciones asimétricas, dependencia epistemológica y un menor grado de institucionalización del campo. Para el investigador colombiano, esto significa trabajar con conciencia de estas asimetrías, validar los marcos de análisis desde la región y contribuir al fortalecimiento de la disciplina en nuestros propios términos. Bueno, en cuanto al vínculo o la vinculación de esta disciplina de educación comparada con la intención investigativa que lidera este servidor, pues a modo de conclusión, el método comparado incluso en una investigación positivista y cuantitativa como el estudio sobre autorregulación y resolución de problemas matemáticos en Villanueva Bolívar, sirve como una capa de análisis superpuesta. Por otro lado, se puede comparar el rezago en las competencias matemáticas, es decir, en las pruebas Saber 11, con el currículo y estrategias de enseñanza de sistemas educativos de alto rendimiento, como son los de Hong Kong y Singapur, entre otros. Y finalmente, la educación comparada cuestionaría por qué los sistemas latinoamericanos aún luchan por integrar el enfoque heurístico de Polya, sugiriendo fallas en la formación docente o barreras estructurales. Bueno, a modo de conclusiones y reflexión de este análisis, la educación comparada se presenta como un desafío y una oportunidad. El desafío porque sigue adoptar una mirada abierta, crítica, flexible y al mismo tiempo rigurosa. Asumir que el contexto importa, que las variables estructurales tienen peso y que la transferencia no es automática, que la adaptación es un arte. Oportunidad porque abre puertas para que investigadores y docentes colombianos participen en diálogos globales, se inspiren en experiencias de otros países, cuestionen los marcos tradicionales y contribuyan con conocimiento contextualizado al campo mundial. En el caso colombiano, el reto es hacer que esta mirada comparativa no quede en lo declarativo, sino que se convierta en un motor de transformación sistemática, de mejora reflexiva y de justicia educativa. Con ello no solo se fortalece el campo académico, sino que se promueve una educación más diversa, más informada, más crítica y más adaptada a la realidad latinoamericana. Muchas gracias por su atención.